Abel, hoy quiero hablar de un caso que me provoca una mezcla de enojo, tristeza y muchísimo rechazo. Porque hay historias donde uno puede entender que una persona sufrió, pero una cosa es entender el sufrimiento, y otra muy diferente es utilizar ese sufrimiento como excusa para odiar a los demás. Estoy hablando de Joe Trager, sí, el autor de My Twisted World, y antes de que alguien salga con Ty Flores, es que él estaba solo. Sí, estaba solo. Y eso puede ser horrible, pero ¿saben que no significa estar solo? Que las demás personas te deban amor, que una mujer te deba una relación, que un hombre que tiene pareja te haya robado algo, y muchísimo menos que tengas derecho a convertir tu frustración en odio. Porque ahí está el problema, no en que estuviera solo, sino en lo que decidió hacer con esa soledad. Desde que era un niño muy pequeño en Inglaterra, ya sentía que este mundo no estaba hecho para mí. Vivíamos en medio de días grises, fríos y nublados, y yo siempre me sentía apartado, como si no encajara en ninguna parte, como un extraño que observaba todo desde una distancia infinita. Mientras otros niños corrían y se integraban de manera natural, yo me refugiaba en mi propio mundo mental, alimentando una sensación latente de que yo era diferente, de que poseía una sensibilidad y una elegancia que el rebaño común jamás podría comprender. Cuando el matrimonio de mis padres se rompió por completo, en medio de discusiones heladas y un desgaste emocional que terminó por destruir cualquier fachada de hogar, mi mamá tomó la decisión de que nos mudaríamos a California, buscando una vida nueva y mejor bajo el sol brillante de la costa oeste. Yo pensé con una inocencia casi trágica que al cambiar de país todos mis problemas desaparecerían de inmediato, que el clima luminoso disiparía mi miseria y que por fin, en esa tierra de oportunidades, la gente sabría reconocerme, podría tener amigos, encajar y ser feliz. Pero la realidad en California fue muy distinta, un golpe seco y desilusionante, lo único que cambió fue el escenario de mi sufrimiento. Al entrar a la secundaria, los pasillos, las cafeterías y el patio escolar se convirtieron en un lugar insoportable para mí, en una arena de exclusión donde yo era un náufrago absoluto. Veía a los demás chicos caminar juntos en grupos, reírse con total naturalidad, contar chistes rápidos, saludarse con palmadas en la espalda y formar amistades y romances sin hacer ningún esfuerzo aparente. Parecía que todos ellos compartían un código secreto para saber vivir y relacionarse que a mí se me había negado por completo, una llave invisible de la sociabilidad que yo no poseía. Yo siempre me quedaba solo, de pie junto a una pared, apoyado rígidamente en un casillero o sentado en la orilla del patio, fingiendo leer un libro o mirar al vacío, viendo cómo los demás se divertían en un banquete social del que jamás formé parte. Esa soledad de los primeros años, que al principio solo me causaba una tristeza honda, silenciosa y melancólica, poco a poco se fue pudriendo por dentro y se transformó en un veneno, en un rencor insoportable. No podía entender por qué yo, que me consideraba un ser tan pulido, tan educado y tan superior en gustos y modales, tenía que soportar la humillación de ser ignorado, mientras que cualquier chico vulgar, ruidoso y descortés era aceptado de inmediato en el círculo social. Con el paso de los años, la secundaria se puso todavía más difícil, cruel y exigente. Para los jóvenes de esa edad, encajar ya no era solo jugar en el patio, tener novia, ligar, ir de la mano y ser popular lo era absolutamente todo. Las jerarquías del grupo se marcaban con una crueldad milimétrica, se medían con miradas despectivas, con risitas a espaldas, con susurros cómplices y, sobre todo, con quién estaba saliendo con quién. Yo pasaba los días devorado por un deseo desesperado, febril y constante de experimentar exactamente lo mismo, de sentirme querido, validado, tocado y aceptado por alguien que me sacara de esa invisibilidad asfixiante. Quería una novia no solo por afecto, sino como un trofeo, como el sello oficial de que yo formaba parte de la raza humana y de que el mundo me aprobaba. Sin embargo, mi mente ya había empezado a funcionar de una forma profundamente enfermiza y distorsionada. Ya no lograba distinguir la línea divisoria entre desear algo con muchas ganas y creer que tenía el derecho absoluto, innegociable y obligatorio de obtenerlo. En mi lógica delirante, yo había hecho todo lo correcto, cuidaba mi ropa hasta el último y obsesivo detalle,
Gastaba horas peinándome y eligiendo cada prenda para vestirme con una elegancia impecable, estudiaba mis modales frente al espejo, era un chico educado que nunca levantaba la voz de forma grosera y, por sobre todas las cosas, me consideraba infinitamente superior a la gran mayoría de los patanes que me rodeaban. Por lo tanto, bajo mi perspectiva torcida, el mundo entero y las mujeres me debían una gran recompensa, me debían adoración, me debían el derecho a elegir a la chica más hermosa y bella de la escuela como pago por mi existencia superior. Y era ahí, al pensar en ellas, en el género femenino, donde mi mente comenzaba a colapsar de una forma horrible, rozando el delirio persecutorio. Las mujeres se convirtieron en el foco absoluto de mi desprecio, en una fuente constante de un estrés tan violento, físico y corrosivo que me quemaba las entrañas. Me enfermaba de los nervios solo de verlas caminar por los pasillos con esa actitud tan despreocupada, riéndose de las estupideces de cualquier patán común, ignorando por completo la existencia de un ser superior como yo. ¿Cómo se atrevían a pasar a mi lado sin detenerse a admirarme? El simple hecho de pensar en el sexo femenino me provocaba una rabia tan espesa que sentía náuseas físicas, se me apretaba el pecho con una fuerza brutal, las manos me temblaban de impotencia contenida y un calor hirviente me subía por el cuello hasta la cabeza, haciéndome zumbar los oídos. Para mí, ellas ya no eran personas, eran criaturas viles, desalmadas, superficiales y malvadas que me generaban un rechazo visceral y una frustración tan extrema que me empujaba al borde de la histeria. En mi esquema mental enfermizo, el amor y la atención no dependían de que otra persona quisiera estar conmigo por gusto propio o de la química mutua, yo lo exigía como una deuda de honor que debían saldar conmigo. Creía firmemente que las mujeres tenían la obligación estricta de hacerme caso, de rendirse ante mi elegancia y de amarme. Cada vez que una de ellas se atrevía a rechazarme o peor aún, a ignorarme con indiferencia, mi cerebro estallaba en un cortocircuito de furia demencial. Si me acercaba a una muchacha con la total seguridad de que aceptaría hablar conmigo y me decía que no, o si simplemente pasaba de largo mirándome con desdén como si fuera un mueble, un dolor agudo, punzante y eléctrico me taladraba las sienes. En esos momentos, la rabia era tan incontrolable que me daban ganas de gritar a pleno pulmón, de romper objetos contra el suelo, de golpear las paredes con los nudillos hasta sangrar para liberar el fuego que llevaba dentro. Me repetía una y otra vez con furia contenida, ¿cómo se atreven? ¿Cómo es posible que prefieran a hombres vulgares, brutos, descuidados y maleducados, mientras a mí, que merezco la perfección absoluta, se me desprecia de esta manera tan insultante y ruin? Ese desprecio sistemático de las mujeres me estresaba al punto de hacerme perder el sueño por completo, pasándome las noches enteras con los ojos abiertos en la oscuridad de mi habitación, rechinando los dientes con fuerza hasta desgastarlos, sudando de pura rabia contenida y maldiciendo en voz baja a cada mujer sobre la faz de la tierra, deseando que sufrieran el mismo tormento mental que ellas me infligían a mí. Caminar por las calles soleadas y vibrantes de Isla Vista, rodeado de fraternidades, fiestas universitarias y la juventud disfrutando de la vida, y ver de repente a una pareja tomada de la mano era una tortura psicológica tan insoportable que me empujaba al límite absoluto del colapso mental. Ver a una mujer sonriéndole con complicidad a otro hombre me producía una picazón ardiente en la piel, un odio tan puro, concentrado y denso que sentía físicamente que la cabeza me iba a explotar en pedazos. Cada risa femenina que escuchaba flotando en el aire a mi alrededor era como una aguja larga y oxidada clavándose directamente en mi cerebro enfermo, la prueba matemática e irrefutable de que todas ellas conspiraban activamente para volverme loco, para humillarme y para negarme lo que por un derecho divino e indiscutible me pertenecía. Mi vida entera se redujo a una agonía constante, a un estrés asfixiante y permanente alimentado por el asco y el odio visceral hacia las mujeres, a quienes ya miraba con una repulsión total, considerándolas la encarnación misma de la injusticia, de la maldad superficial y de mi tormento terrenal. Cuando por fin entré a la universidad, ese odio acumulado durante años se convirtió en una plaga incontrolable y tóxica que carcomía cada rincón de mi mente, nublando cualquier atisbo de racionalidad. Como seguía sin tener ninguna experiencia romántica, sin amigos reales y mi incapacidad social continuaba intacta, mi obsesión con las mujeres alcanzó niveles francamente psicóticos. Me la pasaba horas y horas encerrado en mi habitación a oscuras, hiperventilando de puro coraje, escribiendo manifiestos kilométricos y furiosos llenos de insultos, amenazas y veneno contra ellas, maldiciendo su existencia, su biología, sus gustos y deseando con toda el alma verlas sufrir, arrodillarse y llorar por haberme hecho pasar por esta agonía infernal. Había olvidado por completo cualquier noción de cordura, empatía o humanidad,
Mi cabeza era un hervidero humeante de pensamientos oscuros y destructivos donde el único alivio temporal parecía ser la destrucción total de todo aquello que me había ignorado, de ese mundo injusto que se había burlado de mi supuesta superioridad. Para cuando llegó aquel fatídico mes de mayo de 2014 en las calles de Isla Vista, ya no quedaba absolutamente nada sano, íntegro o humano en mi interior. El estrés acumulado durante la adolescencia, el resentimiento crónico, las humillaciones imaginarias y reales, y el odio rabioso, febril y asesino hacia las mujeres habían podrido mi alma por completo. Estaba absolutamente convencido y cegado por la demencia de que la única forma de apagar ese fuego infernal que me quemaba las sienes era cometer un acto de violencia masiva, un castigo sangriento, ejemplar y definitivo contra ese mundo insensible y, sobre todo, contra ellas. Tenía que ser un golpe tan violento que las obligara por fin a prestarme atención, a temerme, a temblar ante mi nombre y a pagar con creces por haberme negado el lugar de magnificencia y poder que yo legítimamente merecía en este mundo. Well, this is my last video. It all has to come to this. Tomorrow is the day of retribution. The day in which I will have my revenge against humanity, against all of you. Fueron las últimas palabras de Elliot Roger, un estudiante de 22 años, quien asesinó a 6 personas el viernes pasado. Al menos la mitad de ellos, estudiantes de la Universidad de California en Santa Bárbara, en Estados Unidos. Primero acuchilló a 3 sujetos y después abrió fuego desde su auto contra varios civiles. Ahí, asesinó a otros 4 e hirió al menos a 13. La policía de California identificó el fin de semana al sospechoso, quien se quitó la vida después del ataque. Cuando uno analiza el manifiesto, hay algo que me llama muchísimo la atención: la forma en que Rayer construye su propia historia. Todo parece girar alrededor de una idea: yo soy la víctima y los demás son los culpables. Y eso, señoras y señores, es una trampa mental peligrosísima. Porque claro que una persona puede haber vivido rechazo, puede haber tenido dificultades para hacer amigos, puede haber tenido problemas para relacionarse, puede sentirse profundamente sola. Eso merece comprensión, pero comprensión no significa darle la razón a todo lo que piensa, y muchísimo menos justificar lo que hizo. El problema del «me lo merezco», y aquí viene una de las partes que más me enoja: la sensación de que ciertas cosas se las debían, como si el dinero, la ropa, la educación o la imagen que alguien tiene de sí mismo fueran una especie de boleto para obtener afecto. No, así no funcionan las personas. Una relación no es un premio, una mujer no es un trofeo, un hombre con novia no te está quitando una novia imaginaria, y una persona que te dice no, no te está declarando la guerra, te está diciendo que no y punto. Hay que aprender a aceptar eso, porque nadie puede obligar a otra persona a sentir amor, atracción o interés. El rechazo no es una conspiración. Esto también me parece importantísimo, porque Rayer llegó a interpretar situaciones sociales como si existiera una especie de sistema diseñado para humillarlo. Pero no todo lo que te duele es una conspiración contra ti. A veces alguien simplemente no quiere hablar contigo. A veces una persona no siente lo mismo. A veces otros tienen amigos y tú todavía no los tienes. A veces la vida es injusta, y sí, eso duele. Pero crecer significa aprender a manejar ese dolor, no convertirlo en odio. Y aquí aparece la misoginia, y aquí sí quiero ser clarísima. Porque cuando alguien empieza a culpar a todas las mujeres por sus problemas personales, tenemos un problema. Las mujeres no son responsables de que un hombre esté solo. No existe una obligación colectiva de darle pareja a alguien, y una mujer puede elegir libremente con quien quiere estar. ¿No te eligieron? Te aguantas. Sí, suena duro, pero así funciona la libertad de los demás. Lo que no puedes hacer es transformar un rechazo personal en odio contra millones de personas. Pero también hay algo más, y aquí quiero hacer una aclaración. Porque sería demasiado fácil decirte era un monstruo y ya, y terminar ahí. No, si queremos entender estos casos seriamente, tenemos que analizar cómo se construye una mentalidad así. Porque el FBI ha utilizado el caso de Rayer como ejemplo al estudiar los manifiestos relacionados con violencia dirigida y señala su vínculo con la ideología incel. Eso nos obliga a mirar el proceso. Primero aparece la frustración, después la comparación, después el resentimiento, después la búsqueda de culpables, después la deshumanización, y finalmente, la idea de que la violencia puede convertirse en una supuesta respuesta.
Ahí es donde todo se vuelve terriblemente peligroso. Sufrir no te da derecho a hacer sufrir y esta es probablemente mi conclusión más importante. Que alguien haya sufrido no significa que tenga derecho a hacer sufrir a los demás. Puedes estar deprimido, puedes sentirte rechazado, puedes estar solo, puedes sentir que nadie te entiende, puedes estar furioso, puedes pensar que tu vida es un desastre, pero ninguna de esas cosas convierte a otra persona en culpable, ninguna. El sufrimiento explica emociones, no justifica crímenes. Y no olvidemos a las víctimas y esto me parece importantísimo, porque cuando se habla demasiado del agresor, las víctimas terminan desapareciendo de la conversación. El FBI registra que el ataque de Isla Vista dejó 6 personas asesinadas y 14 heridas, 6 vidas, 6 familias, 6 historias que continuaban hasta que fueron interrumpidas. Y además hubo personas heridas. Por eso yo no quiero que este caso se convierta simplemente en, miren qué interesante era la mente de Joe Trager. No, basta. Hay que estudiar el caso, sí. Hay que analizar la radicalización, sí. Hay que investigar las señales de alerta, sí. Pero sin convertir al agresor en protagonista absoluto. Porque las víctimas también tenían nombres, también tenían familias, también tenían sueños. Y eso no puede quedar enterrado detrás del manifiesto del asesino. Lo que más rechazo de la visión de Trager es esto, convertir sus problemas personales en una acusación contra todo el mundo. Porque eso es tremendamente cómodo. ¿Por qué? Porque si todo es culpa de los demás, entonces nunca tienes que preguntarte ¿qué puedo cambiar yo? Nunca tienes que aceptar tus errores. Nunca tienes que reconocer que los demás tienen libertad. Nunca tienes que aceptar que quizá alguien simplemente no siente lo mismo que tú. Y nunca tienes que enfrentar la frustración de que la vida no siempre te da lo que quieres. Pero la vida es así. No somos protagonistas de una película donde el mundo entero tiene que acomodarse a nuestras necesidades. Los demás también existen. Los demás también sienten. Los demás también tienen derecho a decir que no, así que no. Joe Trager no fue víctima de una conspiración mundial. No existía una deuda romántica que la sociedad tuviera que pagarle, y sus frustraciones no convertían a otras personas en culpables. Lo que ocurrió fue una tragedia provocada por una persona que llevó su resentimiento a un extremo devastador. Y estudiar su caso no significa admirarlo, significa aprender. Aprender que la soledad necesita atención, no odio. Que el rechazo necesita aceptación, no venganza. Que la frustración necesita herramientas para manejarla, no enemigos imaginarios. Y que una persona puede sentirse destruida por dentro, sin tener derecho a destruir a los demás. Porque al final, el mundo no te debe amor, no te debe popularidad, no te debe una pareja, no te debe admiración. Pero si tenemos una responsabilidad básica, respetar que los demás son seres humanos y que tienen derecho a decidir sobre sus propias vidas. Y si alguien está sufriendo, que busque ayuda, que hable, que cambie, que aprenda, pero que jamás convierta su dolor en una excusa para hacer sufrir a alguien más. Y esa es mi opinión. Comprender el origen del odio no significa justificarlo. Después de hablar de una historia así, uno podría terminar pensando que las personas están condenadas a convertirse en aquello que sienten, que si estás solo, te vas a quedar solo, que si te rechazaron, vas a vivir con resentimiento, que si estás pasando por un momento horrible, tu vida ya está arruinada. Y no, no es así. Y quiero terminar este video diciendo algo que para mí es muchísimo más importante que todo lo que acabamos de analizar. Tú no eres tus peores días. Si alguna vez te has sentido apartado, si alguna vez has pensado que nadie te entiende, si alguna vez has sentido que todos los demás están avanzando mientras tú te quedaste atrás, escúchame. Tu historia todavía no termina. No necesitas convertir tu dolor en odio. No necesitas encontrar culpables. No necesitas demostrarle nada al mundo. Puedes empezar de nuevo. Puedes pedir ayuda. Puedes reconocer tus errores. Puedes aprender a relacionarte con los demás. Puedes conocer personas nuevas. Puedes descubrir cosas que todavía ni siquiera sabes que te gustan. Y sí, vas a recibir rechazos. Vas a equivocarte. Habrá personas que no te quieran. Habrá momentos donde vas a sentirte completamente perdido. Pero eso no significa que estés perdido para siempre. La vida no consiste en conseguir absolutamente todo lo que queremos. Consiste también en aprender a vivir con lo que no podemos controlar y construir algo bueno con lo que sí podemos cambiar. Y si estás viendo esto y te encuentras en un momento oscuro, no te voy a decir simplemente, échale ganas. Porque a veces eso no basta. Te voy a decir, habla con alguien, un amigo, un familiar, un profesor, un profesional, alguien en quien confíes. No tienes que cargar todo tú solo, y pedir ayuda no te hace débil,
te hace humano. Así que después de estudiar una historia marcada por el resentimiento, yo quiero quedarme con una conclusión diferente, que siempre existe la posibilidad de elegir otro camino. Puedes sentir dolor sin convertirte en odio. Puedes sentir rechazo sin odiar a quien te rechazó. Puedes estar solo sin creer que el mundo está contra ti. Puedes equivocarte y aún así cambiar. Porque tu vida no está escrita por tus peores momentos. La puedes seguir construyendo, paso a paso, día a día. Y quizá nunca tengas la vida perfecta, pero puedes tener una vida que valga la pena. Así que, si estás pasando por algo difícil, no conviertas tu dolor en una sentencia. No hagas de tu tristeza una identidad. No dejes que el resentimiento decida quién vas a ser. Busca ayuda, busca personas, busca nuevos caminos. Y sobre todo, no renuncies a la posibilidad de cambiar. Porque mientras sigas aquí, todavía hay un camino. El dolor puede formar parte de tu historia, pero no tiene que escribir el final.